La verdad de... Nos acompaña en los estudios centrales de Colombia Radio, aquí en Casa de Nariño, el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Desarrollo de temas importantes, el avance de las iniciativas del gobierno, el cambio en el sector de la justicia en el Congreso de la República, con pues este periodo de la legislatura que empezó a ganar velocidad, ministro, ¿no? Así es. Ya con el plan de desarrollo listo. Plan de desarrollo aprobado esta madrugada, después de unas sesiones maratónicas en el Congreso de la República, tanto martes, miércoles y jueves, pero ahí salió adelante ese plan. Ministro, en cuanto a su cartera, tiene que ver qué podemos hablar de Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Justicia. Pues mire, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó incluido en las bases el programa de humanización de la justicia penal, el programa de acercamiento de la justicia a los ciudadanos. Quedaron unas normas específicas muy importantes, como que los comisarios de familia ya no serán nombrados discrecionalmente por los alcaldes, sino que serán funcionarios de carrera, con periodo, digamos, propio de la carrera. Eso le va a dar un enorme fortalecimiento a las comisarías de familia. Quedó también en la nueva política de drogas en las bases del plan de desarrollo. En fin, todo aquello que estaba en el programa de gobierno relacionado con la justicia ya ahora forma parte del plan de desarrollo. ¿Hubo que conciliar algo? Lo de la carrera administrativa de los comisarios de familia había sido aprobado por la Cámara y no por el Senado, y en la conciliación quedó aprobado. Un trabajo maratónico, reiteramos, en la madrugada se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pasa a sanción presidencial porque, bueno, pasaron las plenarias y luego los informes de comisión de la conciliación que tienen que votarse otra vez por las plenarias. Eso no es que se hace el informe y ya chao, sino que tiene que someter a votación ese informe de la conciliación final y ahora sí pasa a sanción presidencial. Hablamos de la justicia, lo escuchamos al presidente Gustavo Petro allí en Salamanca, en España, hablando de cómo el Plan Nacional de Desarrollo es fundamental para esa búsqueda, objetivo de los dos pilares del gobierno, que son la justicia social y la justicia ambiental. Así es, señor ministro de Justicia. Y fíjese cómo en los dos pilares aparece la palabra justicia, porque una de las mayores preocupaciones del presidente y del gobierno nacional es precisamente la de construir una Colombia más justa con todas y con todos los colombianos, y por eso justa con el medio ambiente, con las personas que siempre han estado excluidas, marginadas, y también esa apuesta por la justicia pasa por lo que podríamos llamar la justicia judicial o la justicia en su versión más concreta de administración de justicia y de Ministerio de Justicia, y por eso también nosotros estamos ahí presentes en ese plan de desarrollo, en lo que le acabo de mencionar, y también en metas relacionadas con más recursos para la administración de justicia, creación de nuevos juzgados. Tenemos ya a punto la creación de la jurisdicción agraria, van 5 de los 8 debates, la semana entrante es el 6º. Ya nos quedarán los 2 en el Senado, que esperamos que entre lo que queda de mayo y el mes de junio los podamos adelantar para que esa deuda histórica con los campesinos y campesinas de nuestro país quede resuelta. Tenemos ya andando también el proyecto de humanización de cárceles, la ponencia ya está radicada. Como ese tiene mensaje de urgencia, habrá comisiones primeras conjuntas de Cámara y de Senado la próxima semana o la siguiente. El lunes se radicará la ponencia para primer debate de la ley de sujeción a la justicia, para que el primer debate en la comisión primera de la Cámara tenga lugar, ojalá, la próxima semana. Es decir, está el tren andando a toda velocidad. No, y lo que hay es trabajo, ministro. Le quiero preguntar porque, bueno, justamente hablando de la humanización del sistema penal, durante la participación en el conversatorio con este mismo nombre que organizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, usted expresaba el descontento con la política penal y penitenciaria del país y a través de su cuenta de Twitter manifestó: radique solicitud de otorgar facultades extraordinarias al presidente que permitan reformar al IMPEC y a la USPEC con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente estos 3.2 billones de pesos al año tengan mejores frutos. Así es, y eso va en la ponencia para primer debate, la solicitud del presidente de la República de facultades extraordinarias para reformar el IMPEC y la USPEC. Son
casi 3 billones al año, lo que le invertimos entre las dos entidades, y creemos que se puede hacer un uso más eficiente de esos recursos, pero además la articulación entre INPEC y USPEC históricamente no ha sido, digamos, satisfactoria. En el INPEC tenemos enormes necesidades, tenemos apenas 14.000 funcionarios, es necesario que haya más guardias penitenciarios para el número de personas privadas de libertad que hay, y la articulación entre los dos, es decir, la USPEC se encarga de construir infraestructura, de dotar las cárceles, y todos sabemos que en eso tenemos enormes asignaturas pendientes que podemos resolver mediante el ejercicio de esas facultades extraordinarias del presidente. Así que se debatirán en el Congreso a partir de la próxima semana también esas facultades extraordinarias. Ministro Osuna, partiendo también de eso de la humanización de las cárceles, el presidente Gustavo Petro, en este escenario específico en España, habló sobre la importancia de que las cárceles se volvieran también en centros de educación. Sí. Y partió también de la experiencia de este país. ¿Cómo ve usted el avance en este tema? Mire, tenemos que lograr que todas las personas privadas de libertad o estén estudiando o estén trabajando, o de pronto alguno se anima a las dos cosas a la vez. Y para eso tenemos que llevar el SENA, que ya hace presencia en las cárceles, pero tenemos que llevarlo con mucho más alcance, con mucho más presupuesto, con mucha más presencia en las cárceles. Pero no solo el SENA. Instituciones universitarias, ya estamos adelantando conversaciones con universidades públicas, con universidades privadas para que diseñen programas específicos para las cárceles, ¿no? Decirle a una persona que está privada de libertad que se pueda matricular virtualmente en una universidad es muy difícil, porque los horarios, por el rigor académico, necesitamos programas mucho más flexibles y una oferta, digamos, más diseñada hacia el propósito de que las personas que hoy están en la cárcel, cuando salgan de la cárcel, salgan con un trabajo. De eso se trata, no tanto con un título, que es una buena idea, pero con un título que les permita tener un trabajo. Entonces, por eso necesitamos llevar allá. Además, estamos convencidos de que con un mejor sistema penitenciario vamos a tener menos criminalidad y, por lo tanto, más gente que se pueda matricular en las escuelas, en las universidades, que están en la oferta pública. A todo eso es a lo que se refería el presidente. Veo ahí en unas imágenes que el presidente está en el auditorio principal de la Universidad de Salamanca, universidad en la que yo estudié. ¿También? Ahí me gradué yo. ¡Ay, qué dicha! No está recordando bien. En esa, sí, en ese mismo salón que vemos ahí en esas imágenes, ahí me gradué yo. Y ahora mismo está ahí el presidente. Estos son unas imágenes en directo, en el canal Multidestino, que nos están llegando para los seguidores, unas imágenes internas que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Ministro, el presidente ha dicho en repetidos escenarios que es necesario aumentar el número de jueces de tierras, porque los procesos de restitución se hacen absolutamente lentos y hay que dinamizar ese proceso para llevar reparación a las víctimas. Y dice que eso debería ser parte de la adición presupuestal de la cartera, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo se va a plantear o cuál es el camino que hay que tomar para que se puedan realmente materializar ese deseo de tener más jueces de tierra, dinamizar ese proceso y sacar procesos de reparación lo más pronto posible? Pues mire, en el proyecto de acto legislativo que está ya para sexto debate, que crea la jurisdicción agraria, se establece en una norma transitoria que en cuanto cuanto se publique en el diario oficial el acto legislativo, si el Congreso lo aprueba, el Consejo Superior de la Judicatura queda facultado y casi que con el deber de crear más despachos de jurisdicción agraria y de jueces de tierras, incluso mientras se va implementando la creación de esa jurisdicción. Es decir, vendría una disposición específica desde la Constitución para que el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de su autonomía, pero le dé prevalencia a la creación de esos juzgados de tierras. Eso va a ser mucho más efectivo cuando se creen los jueces agrarios y rurales, porque ellos van a tener competencia tanto para aquello que es propio de pleitos entre particulares, como aquello que es de
problemas con el Estado. Pensemos un título de adjudicación de baldíos, un título minero, un plan de ordenamiento territorial que a un campesino le restringe la posibilidad de cultivar algún producto. Entonces, no solamente necesitamos más jueces, que ahí se va a disponer su creación, sino jueces que puedan resolver todo el problema campesino. Y jueces ubicados allá, en donde surgen esos problemas, no en las capitales de departamentos, sino ojalá en los municipios priorizados. Y ya con el Ministerio de Agricultura tenemos un mapa que conoce el Consejo de la Judicatura de dónde se deberían ubicar esos jueces. Ministro, con este tema que usted está hablando acerca de el trámite, las propuestas, lo de las cárceles, lo de los jueces de paz, bueno, vimos en medios tradicionales de comunicación los titulares de que se estaban destrabando los proyectos en el Congreso. ¿Usted lo siente así? ¿El tema ya se destrabó allá? Pues mire, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, esas sesiones maratónicas en las que el quórum se mantuvo, pero digamos repleto, hasta altas horas de la noche, no solamente anoche, que fue hasta la madrugada de hoy, sino también el miércoles, el martes, la presentación de las ponencias de los dos proyectos que le menciono. En fin, sí creo que se echa a andar en las 8 semanas que quedan de este periodo de sesiones, una maratón legislativa que va a continuar y que va a dar muy buen resultado para la agenda legislativa de este semestre. Me hacen una pregunta aquí los oyentes, porque están conectados viéndolo y escuchándolo en Colombia Radio. Dice el señor Juan Carrillo, ministro, ¿por qué las personas privadas de la libertad no pagan sus penas trabajando para el país, como arreglando vías o cultivando las tierras como hacen en otros países? Pues es pregunta al señor Carrillo. Sí, no, precisamente en el proyecto de ley que está para comenzar a discutirse la próxima semana, está propuesto que se intensifique la posibilidad de trabajo y que con la modalidad de trabajo, ya sea dentro del establecimiento penitenciario o afuera, en esas labores, se redima pena. Y además, pues ese trabajo le permite a la persona privada de libertad pues obtener una remuneración que puede destinar o bien a reparar a la víctima, o bien a su familia o a sus gastos personales. Y servicio al país, ¿no? Sí, servicio y una resocialización. Sí. Así es. Ministro, esas son de esas que hay que hacer. Y le voy a preguntar por el fiscal general, Francisco Barbosa. Hace por ahí unas 3 semanas, también en otro choque de conceptos, voy a permitirme llamarlo choque de conceptos, pues se hablaron, de hecho estuvo aquí, aquí en Casa de Nariño, y salieron de compadres, dicen coloquialmente, pero en las últimas horas las cosas volvieron a generar titulares de prensa que hablan de choque entre el ministro de Justicia y el fiscal general. ¿Dónde es ese choque de conceptos en los que hay diferencias con el ente acusador? El gobierno nacional tiene una agenda profundamente reformista, innovadora en materia penal y penitenciaria, que pretende superar ese estancamiento y esas dificultades que ha tenido la política penal, que nos ha llevado a ese hacinamiento penitenciario, a esos procesos que tardan tanto en resolverse, esa morosidad judicial. Y pues probablemente, es evidente que en ese programa reformista, ese programa absolutamente volcado hacia la dignidad de todas las personas que tienen que ver con la justicia penal, pues encontramos disparidad de criterios que respetamos, pero que no nos van a detener en ese propósito. Eso podría decirle al respecto. No hay más que agregar. Clarito, ¿no? Sí, está clarísimo. Es que dice el fiscal Barbosa que el ministro Osuna se ha convertido en un obstáculo para la aplicación de justicia. No, yo creo que lo que hay es, como usted dice, diferencia de conceptos, ¿no? Sí, no, y es comprensible que eso exista. Es cierto también que cada persona tiene su estilo al hablar, y así como no pretendo que él se contagie del mío, no me va a contagiar del suyo. Colombia Hoy Radio.